¿Podemos preguntar algo? Pregunte. ¿Qué es la factura y para qué sirve? La factura es un documento de carácter mercantil que indica toda la compraventa de un bien o servicio. Además, incluye toda la información de la operación porque en esta muestra o detalla el producto comprado o vendido. El Código de Comercio, en su artículo 772, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, indica que la factura es un título o valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. Podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. ¿Y cuáles son los requisitos que debe tener una factura? La factura contiene la identificación de las partes, la clase y la cantidad de mercancía vendida o servicios prestados, el número y fecha de emisión, el precio unitario y total de los gastos que por diversos conceptos deban abonarse al comprador y los valores correspondientes a los impuestos que esté sujeto a la respectiva operación económica. Adicional, para que la factura sea un documento legal, válido y que pueda constituir un título o valor, debe contener los requisitos contemplados en el artículo 774 del Código de Comercio y en el artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional. Los requisitos mínimos que debe cumplir toda factura son nombre o razón social y NID del vendedor o de quien presta el servicio, estar denominada expresamente como factura de venta, numeración consecutiva, fecha de expedición, apellidos y nombre o razón social y NID del adquiriente de los bienes o servicios, descripción específica o genérica de los bienes vendidos o servicios prestados, valor total de la operación, discriminación del impuesto sobre las ventas pagado o del impuesto al consumo, indicar la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas. Lo importante es que al momento de la compra es que de esta forma te aseguras, primero, de que el vendedor se va a hacer responsable por cualquier daño e imperfecto que tenga el material que has comprado. Segundo, que de esta forma te das cuenta que el vendedor está cumpliendo con todas las obligaciones legales que tiene el producto. ¿Y entonces siempre nos deben entregar factura? No siempre tal cual. Resulta que para quienes no están obligados a facturar existe algo que se llama documento equivalente. Este es un documento soporte que reemplaza la factura en las operaciones económicas realizadas. El documento equivalente en ningún momento puede reemplazar la factura si existe la obligación legal de expedirla. Son documentos equivalentes los tiquetes de máquina registradora, las boletas de ingreso a espectáculos públicos, los tiquetes de transporte, los recibos de pago de matrículas y pensiones expedidos por establecimientos de educación reconocidos por el gobierno, pólizas de seguros, títulos de capitalización y los respectivos comprobantes de pago. Extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones y de cesantías, derogado por el artículo 19, Decreto Nacional 1001 de 1997. Factura electrónica, artículo 5, Decreto 1165 de 1996. Tal cual, ¿quiere que le cuente algo? Si es algo que sirva, bueno. La garantía es una obligación temporal, solidaria, a cargo del productor y proveedor de responder por el buen estado del producto. Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor. ¿Alguna inquietud? ¿Nos pueden barajar eso más despacio? Bueno,
La obligación temporal significa que los productores y los proveedores deben responder durante un tiempo determinado por la calidad, idoneidad y seguridad de los productos que venden. Ah, mejor dicho que deben vender los productos informando cuál es el tiempo de garantía. Así es, tal cual. ¿Y la obligación solidaria qué significa? Que en caso de presentarse un reclamo por un defecto o una falla de un producto, cualquiera de los dos, productor o proveedor, debe responderle al consumidor. ¿Pero a cuál de los dos se le debe reclamar primero? Primero se le debe presentar la reclamación a quien vendió el producto. ¿Por qué? Porque ese es el procedimiento que se debe cumplir de acuerdo con la ley. Si no se hace así, se pierde tiempo, puede expirar el plazo de la garantía y perder la posibilidad de obtener la reparación o cambio del producto y hasta la devolución del dinero. Prácticamente todos los comerciantes y empresas están obligados a facturar, sin importar si es o no responsable de algún impuesto, ya que la obligación de facturar es un deber formal de todo contribuyente y o comerciante. Al respecto, el Estatuto Tributario Nacional, en su artículo 6.15, dice: para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, DIAN. Para quienes utilicen máquinas registradoras, el documento equivalente será el tiquete expedido por esta. ¿También hay exentos de facturar? Claro que sí, tal cual. El artículo 2 del Decreto 1001 de 1997 señala expresamente a las personas que no están obligadas a facturar. Entre ellas están los bancos, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial, las cooperativas de ahorro, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados en relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades. Los responsables del régimen simplificado, los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural comprimido en lo referente a estos productos. Las empresas que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros en relación con estas actividades. Quienes presten servicios de baños públicos en relación con esta actividad. Las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria en relación con esta actividad. Las personas naturales que únicamente vendan excluidos del impuesto sobre las ventas o presten servicios no gravados siempre y cuando no sobrepasen los topes de ingresos y patrimonio exigidos a los responsables del régimen simplificado. Los tipógrafos y litógrafos que pertenezcan al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas deberán expedir factura por el servicio prestado, de conformidad con lo previsto en el artículo 618 del Estatuto Tributario. De las anteriores personas no obligadas a facturar es importante resaltar algunas cosas. Las personas naturales que pertenecen al régimen simplificado no están obligadas a expedir factura, pero pueden hacerlo si así lo desean. Las personas naturales vinculadas por contrato de trabajo no deben expedir facturas por sus servicios, por el sueldo que les pagan, si las personas están vinculadas mediante contrato de servicios y pertenecen al régimen común. Tendrán que facturar por servicios. Las personas naturales que no son responsables del impuesto a las ventas en vista que solo venden productos o servicios excluidos o no gravados, no deben facturar, pero si sus ingresos anuales son iguales o superiores a 4.000 VT, deben expedir factura. ¿Cómo son las modalidades de facturación? La DIAN autoriza resolución de facturación para 4 modalidades de factura: en papel, por computador, máquina registradora POS y electrónica. Papel, comúnmente conocida como preimpreso. Este tipo de facturación se lleva generalmente en un talonario mandado a timbrar, el cual debe contener algunos datos preimpresos como el NIP del vendedor, la razón social, número de la factura, entre otros. Los datos restantes pueden ser llenados a mano en máquina de escribir o con impresora. Por computador. Al igual que la factura en papel, se encuentra regida por los artículos 617, 618 y 618.3 del Estatuto Tributario. Su expedición es por medio electrónico, pero su entrega debe ser física. Adicionalmente, permite al software asociar la identificación del artículo o servicio a la tarifa del impuesto sobre las ventas. Quienes utilicen esta modalidad de facturación no están obligados a conservar copia física de la factura generada. Máquina registradora POS. Esta es una modalidad en la que el hardware y el software interactúan para la generación de la factura.
Para el control fiscal se exige imprimir al final del día un comprobante de informe diario de ventas por cada servidor. La normatividad para la máquina registradora se encuentra en el artículo 616.1 del Estatuto Tributario, artículo 6 del Decreto 1165 de 1996, artículo 7 de la Resolución 3878 del 96, artículo 5 de la Resolución 5709 del 96 y el artículo 4, Decreto 522. Electrónica. Esta modalidad de factura se asemeja a la factura por computadora, ya que su expedición se da por un medio electrónico. Lo que las hace diferentes es que la factura electrónica adicionalmente es entregada, aceptada y almacenada por y en medios electrónicos. Además, en este caso, el software debe estar certificado por la ISO 9001 del 2000. La normatividad para este tipo de facturación está dada por el Decreto 1929 del 2007 y la Resolución 14465 del 2007. ¿Y qué sanciones tienen quien no emita factura? La DIAN se encuentra facultada para imponer sanciones por la expedición de las facturas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. El artículo 652 del Estatuto Tributario señala que quienes deban expedir factura y lo hagan sin incluir en esta la denominación de factura de venta, el nombre o razón social y el NID del impresor de la factura o la indicación de si es o no es agente retenedor del IVA, pueden ser castigados por la DIAN con una sanción del 1% del valor de las operaciones que se facturen sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin que dicha sanción exceda de 950 VT. Cuando el obligado a facturar persista en el incumplimiento de los requisitos mencionados, puede ser sancionado con la clausura o cierre del establecimiento de comercio por un periodo de 3 días. Es importante tener en cuenta que cuando el obligado a expedir la factura repita alguno de los hechos por los cuales se clausuraron el establecimiento de comercio, en este caso no expedir la factura o hacerlo sin el cumplimiento de estos requisitos de esta, la sanción de clausura será de 10 días calendarios, además de una multa equivalente al 0.5 del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior. Entonces, ¿solo es mandar a hacer las facturas y ya? Grandes cambios se han venido dando en los servicios informáticos de la DIAN. La idea central de la entidad es prestar servicios de forma mucho más ágil con el uso de las TICs. Ahora, mediante resolución 00055 del 14 de julio del 2016, la DIAN ha dispuesto el servicio informático electrónico para la solicitud de autorización, habilitación e inhabilitación de numeración y vigencia de autorizaciones de facturación. ¿Y cómo se solicita la resolución de facturación y cuál es la vigencia de esta? El trámite es muy fácil. En el artículo 6 de la anterior resolución nos explica cómo hacerlo. Primero debemos suministrar una información de una cuenta corriente o una cuenta de ahorros que esté activa a nombre de la empresa o la persona que va a realizar, que está obligado a facturar. Segundo, debemos hacer la solicitud a través de la página web de la DIAN, donde van indicándonos qué pasos debemos seguir. Esto debemos hacerlo con el mecanismo de firma respaldado con un certificado digital, caso en el cual el formato 1302, solicitud de numeración de facturación, quedará suscrito de forma virtual. En el artículo 3 de la misma resolución, la autorización y vigencia de numeración, la autorización de esta facturación tendrá una vigencia máxima de 2 años. A partir de la generación del formato oficial en donde conste la palabra autorizado. Por eso es bueno estar informados sobre asuntos tributarios, para que no nos cojan fuera de la fecha, tal cual.